¿Será que me puede tomar en cuenta la asistencia? No, No ya me ha hecho estamos, pasar. no, ya estamos en participaciones estamos. Dice, por favor, me ha hecho pasar. Pasa Miranda José, Sí, licenciado. ya, sobre la ley 78. ¿Qué define la ley 78 respecto a los sistemas nacionales? Nada. Arena Morales, Sí, licenciado. ¿qué define la ley 78 respecto a los sistemas nacionales? A su planificación, su estrategia y su política. No. ¿Qué define la ley 78? Su inversión. Recién es tratando de leer ya. Chao. Bueno, ya hemos dicho que van a leer, ¿no? Ayaviri. Ayaviri. Chao. Beltrán Ignacio. Sí, licenciado. ¿Cuáles son las atribuciones que define la ley 78 para los órganos rectores? Nada. Calizaya Caguana Shirley. Presente, licenciado. ¿Qué atribuciones define? Emitir las normas del reglamento básico de cada sistema. ¿Qué más? ¿Estás leyendo? Calizaya. Nada. Canaviri Calle. Sí, licenciado. ¿Qué define la ley 78 respecto a los sistemas nacionales? Nada. Castro, Valdivia, Aquí, licenciado. Iriel. ¿Cuáles son las atribuciones de los órganos rectores? ¿Cuáles son las atribuciones? Las atribuciones son emitir normas, fijar plazos, evaluar las disposiciones y, y vigilar las disposiciones específicas. Algo así entendí, licenciado. Algo así has entendido. Sí. Ya. Choque Clemente Zulma. Choque Clemente Zulma. Nada. Colchetola perdió su oportunidad. Correa Tupa Gabriela Esmeralda. Licenciado. ¿Qué define respecto a los sistemas nacionales de planificación la ley 78? um, Respecto a los sistemas nacionales. No, no sé, licenciado. Muchas gracias. Fernández Mújica, Jorge Hugo. Dice, ¿Qué define sobre sistemas nacionales? no he leído muy bien, Liz.
más sincero. Pero Flores Canaviri Beatriz. Licenciado, fijar el marco mediano y largo plazo sobre para formular, se podría decir, los programas de operación. Nada. Ah, Flores Coca Andrea. Sí, Lice. ¿Qué define la ley 78 respecto a los sistemas nacionales? Define las estrategias y las políticas gubernamentales. ¿Qué tiene que hacer la ley 78? ¿Cómo? ¿Qué? Define las estrategias y las políticas gubernamentales. ¿Qué hace la ley 78? Solo estás No leyendo. escucho muy bien, Lice. ¿Qué relación existe entre los sistemas nacionales de planificación y la ley 78? No sé. Pues estás recién leyendo, queriendo ahí adivinar. Flores Yusco Kevin. Aquí, licenciado. ¿Qué tiene que hacer el sistema de control interno y control externo respecto a la planificación nacional? Fijar el marco normativo de mediano a largo plazo. No, estás preguntando. Flores Beizán, Sí, licenciado. ¿cuál es la relación entre los sistemas para programar y organizar las actividades de la ley 78 con los sistemas nacionales? No sé, licenciado. Nada. Guayguasi Ríos, Sí, licenciado. pregunta anterior. Sería el de la planificación y estrategias y políticas gubernamentales a través de fijar el marco normativo de mediano, largo plazo, después asegurar la ¿Cuál es la compatibilidad de los objetivos. Disculpe, licenciado. compatibilidad? ¿A qué De los compatibilidad te objetivos. refieres? ¿De qué? Cuando los planes o estrategias de las entidades públicas sean iguales a los resultados obtenidos de los objetivos. No te entendí nada. ¿De dónde se leen? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no hacen su tarea? Guzmán Subieta. Licenciado, licenciado, ¿Cómo se relacionan los sistemas para programar y organizar las actividades de la ley 78 con los sistemas nacionales? por medio de, en función a los objetivos, licenciado, no, no estudió. Juanca Mancera. Janet. Presente, licenciado. ¿Has leído o no has leído para que no pierda el tiempo? No, licenciado. Juaniquina Arias. Ya perdí su opción. Laura Torres. Presente. ¿Has leído o no has leído? No le hice. López Mendoza. Aquí, licenciado. ¿Has leído o no has leído? No he leído.
Mamani Ajuacho. Aquí dice, Mamani Ajuacho. ¿Has leído o no has leído? no, no dice. Mamani Colque. Aquí, licenciado. Misma pregunta. He leído, pero no sé si qué pregunta. A ver. Si has leído cualquier pregunta. ¿Cuáles Ya. son los sistemas nacionales de planificación? Los sistemas nacionales de planificación. Ajá. Em, ¿Cuántos son? Sistemas 4, licenciado. Nada. Seguiremos adelante hasta terminar la lista. Mamani Luque. No he leído, licenciado. Mamani Nieto. Mamani ya perdí su opción. Méndez Nicasio. Licen, presente. Buenos días. ¿Leído o no has leído? Sí, Licen. A ver, pregúntame nomás, Licen, por si acaso. Pero sí he leído, Licen, un poquito. Por si acaso te voy a borrar yo, pero ya, está bien. Pero Licen. ¿Cuáles son los sistemas para programar y organizar las actividades? Para programar y organizar. Actividad, sí, definidos por la Ley 78. Los sistemas para organizar, no. ¿No has No, leído? no de la administración y con. Nada. Si nosotros hemos visto ya la clase anterior. Mito Mamamani. Lice, presente. ¿Has leído o no has leído? Sí he leído, Lice. Ah, bien. ¿Cuáles son los sistemas para programar y organizar las actividades? Son 3, Lice. Programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. Muy bien. Montaño Santos. Aquí, licenciado. ¿Has leído o no has leído? Ah, sí, ¿Cuántos sistemas de planificación hay y cuáles son nacionales? no, esa no recuerdo bien, licenciado. Entiendo totalmente. Morales. Presente, licenciado. ¿Leído o no has leído? No bien, licenciado, algo nomás. Leído. Patsy Mollo. Perdido. Pérez Colque. Pérez Aquí, Colque. licenciado. ¿Has leído o no has leído? No, licenciada. Quiroga Benito. Sí, no he leído bien, licenciado. No has leído, listo. Quispe Chambi. Presente, le dice, ¿Quispe Chambi Luis o...? Luis Fernández. ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Leí o no has leído? Sí, lice. Entendí más que todo lo que me estuvo preguntando más antes. No, no he dicho si has leído ahorita o no. La Contraloría General de la República. ¿Licenciado? De directores. ¿Licenciado? La Contraloría General del Estado o de la República antes, órgano director de qué sistema es. La Contraloría. No recuerdo, le dices. No es ley, pues. Quispe Gutiérrez Meri. No logré entender bien, licenciado. No has leído. Ramos Rivera Mónica. Licenciado. ¿Tú has leído o no has leído? Sí, licenciado. ¿Has leído? Sí. ¿A qué se refiere la tuición?
La tuición es, no recuerdo bien. Creo es que no has leído. Romero Santos. ¿Has leído o no has leído? Más o menos. No has leído ya, pero a ver, ese más o menos. Vamos a preguntar. ¿Por qué debe responder el servidor público? Nada. Salazar Montesinos. Sí, licenciado. ¿Has leído o no has leído? No, licenciado. Soto Mamani. Sí, sí, licenciado. ¿Has leído? No, licenciado. Puño Mamani. ¿Has leído o no has leído? Andrés Choque. Aquí, licenciado. ¿Has leído o no has leído? No, no he leído. Bueno, hemos terminado. La verdad es una vergüenza, ¿no ves? Les he dicho que no pasamos clases, no leemos. Al final, ¿cómo queremos pasar de curso? Eso es lo más grave, ¿no? Entonces, ya les he dicho, el sistema de esta gestión ha cambiado. Tengan cuidado, no van a hacer caso. Ya tenemos las pruebas, ¿no? Todo el mundo sabe que no ha leído, que no ha presentado. Algunos que el anterior lo han tenido fácil simplemente con la lectura. Bueno, pero todos tendrán la misma oportunidad porque estas lecturas no se terminan, ¿no? Son varias. Espero que la siguiente realmente tomen conciencia y digan, creo que nomás tengo que leer y entender, porque tampoco es, he leído y decir más o menos, ¿no? O sea, querer atinarle no va. Se lee para comprender, para entender, y si no hay comprensión, tenemos que llegar en esta parte a discutir. Yo así lo he entendido, ¿no, licenciado? A ver, ¿por qué lo ha entendido de otra manera usted? ¿No? Así tiene que estar la cosa, en la parte de las lecturas, ¿no? Ahora vamos a ir a pasar a explicar algunos componentes importantes. Sin embargo, tenemos que seguir dando la lectura respectiva a toda esta parte que corresponde específicamente a la ley número 1178. Yo les puedo dar la parte de lo que es un seminario a través de lo que es unas diapositivas, lo cual no conlleva a entender globalmente la ley 1178, sino los aspectos más sobresalientes. Y eso no es adecuado tampoco, ¿no? Entonces acá vamos a ir a explicar aquellas preguntas que he ido haciendo que son importantes conocerlas, ¿no? Ni siquiera al detalle, ¿ya? Los sistemas nacionales, cuando hemos dicho cuántos son, uno no tiene que haber leído mucho como para saber cuántos son. Son dos: el Sistema Nacional de Planificación y el Sistema Nacional de Inversión Pública. No están definidos estos sistemas por la Ley 1178. La Ley 1178 lo que define es la relación existente entre estos sistemas nacionales de planificación con los sistemas de administración y control que sí regula la Ley 1178. Entonces, algo que tenemos que separar es que los sistemas nacionales no están alcanzados por la Ley 1178, pero sí los sistemas de administración y control. Y la Ley 1178 dice que los sistemas nacionales que definen estrategias y políticas, como su compañera estaba leyendo, ¿no ves? Aparte, ¿no? Deben ser ejecutadas por los 7 sistemas definidos por la Ley 78, más uno de control, que específicamente es el órgano rector, la Contraloría General del Estado, como lo vamos a ver más abajo, ¿no? Ahora, para el funcionamiento de estos sistemas, los que se relacionan de manera directa van a ser los 3 sistemas
que define la Ley 78, la de programación de operaciones, organización administrativa y presupuesto. Pero no nos podemos olvidar de la parte del catch, como dice, de lo financiero. Y lo financiero está en tesorería y crédito público, ¿no? Y entonces lo que hacen los sistemas nacionales es compatibilizar, ¿ya?, esta integración de los objetivos en los planes estratégicos de cada institución. Este sistema en lo operativo parte desde el plan de gobierno. El Sistema Nacional de Planificación exige que el gobierno tenga un plan. Los sectores como salud, educación, minería, etcétera, tengan sus planes sectoriales. Pero además de esos planes, cada institución tenga su plan estratégico en función, ya sea el plan nacional o sectorial. Pero además de eso, también exige que cada uno de los departamentos, 9, de los municipios del país, tengan su plan de desarrollo enmarcadas en este sistema, en el desarrollo del sistema. Defina los objetivos y las estrategias y defina los programas de inversión pública. Pero esos simplemente son definidos a nivel global porque van a ser luego, posteriormente, ejecutados por los sistemas que define la Ley 78. 3, en la parte de programación, complementada con la parte de tesorería y crédito público, porque ustedes entenderán que planes sin dinero no se puede ejecutar. Eso define la Ley 1178. Ahora, los sistemas de control interno y control externo posterior, que es el último sistema, también procura la eficiencia de estos sistemas de administración. Obviamente, estos criterios deben ser evaluados con aquellas políticas gubernamentales que han sido definidas con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Entonces, la relación existente entre estos sistemas nacionales de planificación con las de la Ley 1178 es precisamente la ejecución que deben tener ellos con respecto a las políticas y estrategias definidas en esos planes, a distinto nivel, a reiterarse, a nivel país, a nivel sector, a nivel departamental, a nivel de lo que es el municipio. Y podemos ir aumentando además un poco más. Por ejemplo, en municipios hay mancomunidades. Mancomunidades es un conjunto de municipios que se unen para luchar contra algo específico o contra algún desarrollo específico planteado, ¿no? Que son mancomunidades establecidas. También tienen que tener su plan. Pero a eso se refiere la parte del sistema de planificación nacional. Y lo que define la Ley 78 es a partir del sistema de programación de operaciones, del POA. A partir de ahí sí tiene que ejecutar. Y lo demás simplemente menciona la relación existente, ¿no? Pasamos aquí, se está compartiendo, ¿verdad? La ley como tal. Sí, se ve, Lice. Ya. Entonces, estamos en la parte de las atribuciones institucionales, que también se les ha preguntado, ¿no? ¿Y qué hace el órgano rector respecto de lo que es específicamente el desarrollo de los sistemas? Los órganos rectores están el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General del Estado, ¿no? Dentro de la planificación también está el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Entonces, dentro de ello, tenemos, por ejemplo, ¿no?, el primero, el de emitir las normas y reglamentos básicos de cada sistema. Eso quiere decir que la Ley 1178 no es una ley que ya está hecho para la gestión pública, sino que encarga a cada uno de los órganos rectores la emisión de estas normas, que son básicos para cada sistema. Entonces, esto ya se va multiplicando en la lectura, ¿se dan cuenta? Cada sistema tiene su norma básica. Consecuentemente, anótense ustedes, cada uno de ustedes tiene que dar lectura a cada uno de esas normas básicas. Normas básicas del sistema de programación de operaciones, normas básicas del sistema de organización administrativa, del sistema de presupuesto,
del sistema de administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería, crédito público, sistema de contabilidad integrada y todo aquello de control interno y control externo posterior. Imagínense, o sea, se ha multiplicado a través de esta atribución el conjunto de normas. No hemos podido leer, miren, la ley 1178 en estos días de carnavales. Imagínense con las otras normas, pero esto este año no se va a quedar aquí. Tenemos que dar la lectura respectiva. En los años anteriores, lo que hacía es tomar todos los exámenes parciales sobre normas hasta que aprendan las normas. Por eso es que primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, primera reválida, segunda reválida, todo era normas. ¿Por qué? Porque no demostraban que han leído, así como ustedes mismos están demostrando hoy, que no han leído esta poquita norma que es la ley 1178 y sus reglamentos más, ¿no? Entonces, ojo, si no conozco estos elementos, no estoy en condiciones de poder hacer una auditoría. Eso es lo peor, ¿no? O sea, la auditoría no es algo separado. Es decir, a ver, si yo quiero evaluar, es decir, a ver, ¿el órgano rector ha cumplido con sus competencias? Pregunto, ¿no? Yo en la entidad estoy evaluando al órgano rector. ¿Cómo voy a poder decir si ha cumplido o no si no sé qué es lo que tiene que hacer? Pero si sé qué tiene que hacer, le digo, préstame a ver las normas que has emitido, a ver los reglamentos básicos. Aquí está. Entonces, ha cumplido. ¿Por qué? Porque sé que tenía que hacer eso. Tiene que fijar plazos y las condiciones para elaborar otras normas secundarias. O sea, ni siquiera se queda solo en la norma básica que va a emitir el órgano rector, sino va a exigir a cada una de las entidades a que elaboren sus propias normas. Y acá algo muy importante y algo elemental que yo me tengo que dar cuenta. No vamos a llegar ya a la particularidad institucional, pero cuando ustedes sean auditores, tienen que conocer la norma específica de la entidad auditada. No solamente la norma del órgano rector que lo van a leer, sino, a ver, préstame tu norma o reglamento específico del sistema de programación de operaciones, del sistema de organización administrativa, etcétera. Entonces, vean ustedes, se está agrandando el universo de la normativa y con seguridad les digo, en esta parte, ¿ya?, que hasta acá han llegado con una formación más o menos del sector privado. Conocen Código de Comercio, el Código Tributario, ley 843, texto ordenado, la Ley General del Trabajo, Código de Seguridad Social, todos esos elementos. Pero no lo han llegado a conocer, salvo en contabilidad gubernamental, alguna de esta normativa. Y van a ver que a partir de esta gestión, ustedes, habiendo aprobado la materia, van a cambiar de visión y va a aparentar que lo único que está regulado es el sector público y el sector privado no tiene nada, cuando en este momento en su formación está al revés, ¿no? Entonces, ojo con ello. Acá este órgano rector debe fijar los plazos y las condiciones para hacer esas normas secundarias. Entonces, cuando yo vaya a la entidad, le digo, préstame el reglamento específico y alguien me dice, ¿y por qué? Pues, ¿para qué? ¿Dónde me dice que yo debo tener? Ahí le voy a decir un ratito. El artículo 20, en su inciso B, te dice que el órgano rector te debe exigir esto. Y yo te estoy simplemente solicitando la misma, ¿no? A ver, vamos a ir, por favor, con cámaras, les he dicho. Fernández Mujica Jorge, no sé dónde anda ahí. Ya no puedo saber dónde. Voy a hacer una revisada global. Vamos a ir borrando, como les he dicho. Por lo menos agarraran el periodo de tiempo, la normativa. Bueno, por el momento creo que ya todos se han prendido otra vez.
Bueno, vamos continuando. También el órgano rector no te deja así nomás. Una vez que yo, como entidad les estoy hablando, como Universidad Técnica de Oruro, como gobierno autónomo departamental, como gobierno municipal, he elaborado mi norma, lo que tengo que hacer es enviar esa norma al órgano rector para que el órgano rector sea quien me compatibilice. En otras palabras, me diga si estoy dentro del marco que ha establecido o está fuera de ella. Además, se debe vigilar el funcionamiento adecuado de estos sistemas de manera desconcentrada o descentralizada y obviamente integrar esta información. Entonces, la vigilancia respectiva, por ejemplo, se ha perdido por el órgano rector. Si funcionara tal cual, dice la Ley 78, imagínense qué tipo de entidades tuviéramos en Bolivia. Serían realmente ejemplos, ¿no? De cualquier institución. Está establecido ello, pero no lo hacemos caso del mismo. El artículo 21 ya ha sido derogado, ¿no? Está dentro de la ley de la organización del Poder Ejecutivo, ¿no? Y es la ley 1788. Entonces, uno que tiene una ley antigua, por ejemplo, podría decir y seguir leyendo el artículo 21 cuando esto ya ha sido derogado, ¿no? Al igual que el artículo 22, ¿no? Que también ha sido derogado y ha sido sustituido por otro texto, en el cual me habla del Ministerio de Hacienda, que es la autoridad fiscal y órgano rector del sistema de programación de operaciones, organización administrativa y todos los otros sistemas, ¿ya? Pero acá está la modificación importante. Antes el Sistema Nacional de Inversión Pública y Financiamiento Externo era responsabilidad también del Ministerio de Planificación del Desarrollo. En este caso ya no, o sea, si bien el sistema de planificación sigue en su autoridad, ya esta parte pasa al ministerio, ya que no se llama en la actualidad Hacienda. A ver, Andrés Gladys Melania, ¿qué se llama actualmente ese ministerio? El Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Sabes? ¿Podría repetir, licenciada? La pregunta no la entendí bien. Este ministerio que está remarcado, lo remarcado, ¿ves, no ves? Sí. Actualmente, ¿cómo se llama? Ministerio de Hacienda. A ver, Jorge Fernández, ayúdale. ¿Cómo se llama? Ministerio de Hacienda y Trabajo. No. Uno, a ver, Iván. Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no, licenciado? Licenciado, Ministerio de Finanzas y Economía. Ministerio de Economía y Finanzas Pública. Así se llama en la actualidad. Miren, o sea, esto es ya incluso de conocimiento general que todo estudiante debería saber de secundaria. Nosotros como universitarios más aún. Y más aún cuando estamos llevando la materia y ahí tenemos 7 sistemas de los cuales es órgano rector y un sistema nacional más que a través de esta norma se ha hecho cargo este ministerio. Entonces, el Ministerio de Hacienda, actualmente denominado Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es la autoridad fiscal y el órgano rector de todos estos sistemas, ¿no? Ojo con ello. Entonces, tengo que ir siempre viendo y precautelando el conocimiento que tengo que tener, ¿no? Qué importante es tener esa lectura de esta normativa. A ver, vayamos con Quispe Chambi Luis Fernando. ¿Cómo se llama actualmente esa entidad? Contraloría General de la República. Sí, ¿cómo se llama actualmente? ¿Cómo se llama? Licenciado. Yo voy a preguntar, a ver, a los que están, por favor. Yo sé que de muchos ya hay por lo menos un 40% saben, ¿ya?
Aguántense, aguántenme. Mm, No sabe aquí el amigo, por ejemplo. sí, no recuerdo, Lice. ¿Eh? Contraloría General del Estado. Mari Guarachi. Mari Guarachi Villán. Ni siquiera está pasando clases, ahí hay que borrarle ya. ¿Ya? Mari Guarachi. Mari, ¿estabas almorzando? Mari No, Guarachi. está Estabas llegando recién ahí, no sabías ni lo que estaba pasando. María Luisa Callizaya, Sí, licenciado. ¿cómo se llama esa entidad en la actualidad? Contraloría General del Estado. Eso, sí, ¿no? Sí, se llama. Contraloría General del Estado. ¿A partir de cuándo? Eh, ¿A partir de cuándo es Estado Plurinacional de Bolivia? 2006. ¿Ah? Eh, Estamos mal, ¿no? A ver, aquí estaba compañera, algo levantando la mano. Con Doretti era, ¿no? Sí, ¿A partir de cuándo se llama Contraloría General del Estado? desde el 2009, licenciado. ¿Qué fecha? Eh, abril, pero el día exacto, Desde el 22 de enero, licenciada. No. si mal no recuerdo es abril, pero la fecha exacta no ubico. Abril, ¿no? Febrero. Febrero. Ay, no sé. ¿Cuándo se ha hecho el referéndum, pues, para cambiar la constitución? O sea, a partir de esa fecha, 9 de febrero, ya hay la Contraloría General del Estado, aunque en su organización, como decía la compañera, por el 22 de enero se llama Estado Plurinacional de Bolivia, políticamente colocada en su momento. Bueno, podemos ir discutiendo, ¿ya? Pero de todas maneras, ahí tenemos el 2009, donde ya cambia de nombre esta institución, pero no cambia la norma, ¿no? O sea, la norma sigue ahí. ¿Ya? Por eso es que en la actualidad, por ejemplo, si yo tengo que hacer referencia a un artículo que el auditor lo tiene que hacer, tiene que decir, ¿no? El artículo 23 define que la Contraloría General de la República, ¿no? Pero va a sonar como que, pucha, mira este auditor, qué gil, ¿no? No sabe que es del Estado, ¿cómo va a seguir diciendo que es de la República? Pero yo estoy copiando el artículo 23. Entonces, entre paréntesis, puedo colocar actualmente del Estado es el órgano rector. ¿Se dan cuenta? Al igual que aquí, puedo decir, de acuerdo al artículo 23, 22 de la ley número 1178, modificado por el artículo 24 de la ley 1788, el Ministerio de Hacienda. Pero ¿cómo va a seguir siendo Ministerio de Hacienda? Ya no hay. Entonces, entre paréntesis, actualmente Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la autoridad fiscal. Qué importante es conocer esos elementos en la parte de la lectura que yo debo tener de las normas, ¿ya? Entonces, hay muchos elementos que me tienen que llamar la atención, o sea, hay una concentración real, que así como se concentran en las redes sociales, ¿no ves? Están criticando una palabra, un dibujo, una imagen, no se les va, así tiene que ser en la parte de la lectura. Así, ¿por qué? Tengo que preguntarme. Entonces, la Contraloría General, antes de la República, ahora del Estado, también les he preguntado, órgano de rector, ¿de qué sistema es? Y del único sistema que es órgano rector es del sistema de control gubernamental. Y entonces, bajo su supervisión, se implanta, pues, ¿no? Este sistema.
Además, como tiene las atribuciones anteriores, se repite esto, ¿no? La Contraloría emite normas básicas. Lo que ya había aquí, ¿no? Emite normas, fija plazos, compatibiliza, vigila. Lo mismo nomás está aquí. En otras palabras, pero lo mismo. Porque no puede hacer otra cosa que no defina para los otros órganos rectores, ¿no? Ahora, el artículo 24 ya ha sido derogado, ¿no? Hay otra ley, no es que ha desaparecido esa normativa o ese establecimiento, pero está en la ley del Banco Central de Bolivia. El artículo 25 en la ley de bancos y entidades financieras. El artículo 26 ha sido modificado, ¿no? Eso sí, en la parte de la modificación específicamente del Banco Central de Bolivia, en la ley que lo regula, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante que nosotros lo consideremos porque hace a la superintendencia de bancos opinar sobre la eficacia, la norma de lo que son establecidos por el Banco Central de Bolivia. Sin embargo, en la actualidad no hay la superintendencia de bancos o sigue existiendo. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Existe o no? Ahora levanten la mano. A ver, ¿quién quiere participar? Han llevado seguro ustedes contabilidad bancaria. Hasta conmigo han tenido que llevar cooperativas, salvo que hayan sido el 3 de 3. A ver. Otra vez voy a preguntar. ¿Cómo es posible? Cuando les dice participen, nadie quiere participar. A ver, suma Guañarraya, Graciela. Licenciado, no sabría decirlo. Yasmín Fuentes. Licenciado, no sabría decirle. No saben. Licenciado. A ver, adelante, por lo menos Laura, David. A ver, por favor. La ASFI. Licenciado ha cambiado a la ASFI. Ay, ya, ¿no? ¿Y no han escuchado hablar de la ASFI? No, si mis alumnos ni siquiera. Yo les hago manejar por lo menos normas de la ASFI. ¿Qué significa la ASFI? A ver, Suma, Guairaña, ¿en qué paralelo estabas? Suma. Autoridad. Suma. En el 3 de 2, licenciado. Ah, entonces, a ver, ¿qué significa ASFI? ¿Cómo has pasado cooperativas? Hacían chanchullo. No, licen, haciendo mis prácticas. Ah, la bacana. ¿Ves? Ahora vas a tener que pasar leyendo, haciendo tus exámenes y las prácticas, demostrándolo en clases. Si no, nos vemos al año, en el 4 de 2 también. A ver, Calisaya Mamani. Autoridad de control. No recuerdo bien. participar yo? A ver, Liliana. Liliana. Yo Lice. Se llama, es Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Autoridad. De supervisión del sistema financiero. Directo. A ver, Lima Rosales, Liliana, ¿ustedes? Sí, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Ya. ¿Alguien más a levantar la mano? ¿Está bien? Yo, pero era la misma respuesta. Está bien, Lice. Está bien, Lice. Entonces, es precisamente esa autoridad la que ha reemplazado a la superintendencia de bancos, pero la ley sigue manteniéndose tal cual. Este es el órgano rector de todo lo que es el sistema de control en la captación de recursos del público y la intermediación financiera, ¿no? Incluye en el control al Banco Central de Bolivia, ¿no? En lo que corresponda, aunque en muchos aspectos es autónoma el Banco Central de Bolivia.
¿no? Y a este efecto, ellos tienen esa autoridad, ¿no?, del sistema financiero, tienen la potestad de supervisarlos, de controlarlos y hacer todo lo que es el exigir el cumplimiento de las disposiciones legales, las normas técnicas y las reglamentarias, ¿no? Entonces eso también ha cambiado. En la parte de lo que es el artículo 27, es muy importante este artículo 27, porque habla de la parte de lo que es las responsabilidades que debe tener cada sector público, en este caso se refiere a sus instituciones, ¿no? Entonces, en este caso, cuando una entidad ejerce tuición sobre otra, ¿no?, no solamente es decir, depende de mí, sino debe promocionar y vigilar la implantación de los sistemas de planificación e inversión y de todos aquellos definidos de los 8 de administración y control, ¿no? Entonces, en este caso, esa competencia de la tuición implica pues la evaluación de los proyectos y la inclusión en sus programaciones. Por ejemplo, una tuición que conocemos todos, el Ministerio de Educación tiene tuición sobre la Dirección Departamental de Educación. Ese ejercicio le hace responsable al Ministerio de Educación que cumpla todas esas responsabilidades que le define la ley en su artículo 27, inciso A. Pero también esta tuición incluye hacerle auditorías. O sea, el Ministerio de Educación puede venir a hacer auditorías a través de su unidad de auditoría interna a la Dirección Departamental de Educación, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, cualquiera, sin perjuicio de que la Contraloría General del Estado también pueda hacerle esa atribución, o esa auditoría, perdón. Además, puede hacer la parte de lo que es específicamente, ¿no?, la parte del control de los recursos cuando éstas no sean importantes. Entonces, no es cuestión de decir no tienes que meterte en nada, sino el ejercicio de la tuición, además de la vigilancia, implica hacerle auditorías. El inciso C habla de que toda entidad o funcionario, persona, en otras palabras más sencillas, todos los que trabajan en una entidad pública, que recauden, quiere decir que el cajero, ¿no?, que capta plata, reciba cuando te paguen plata, ¿no?, o sea, te den dinero, te pague o custodies fondos, valores o bienes, o sea, prácticamente todos, porque como funcionario por lo menos tienes a tu cargo la mesa que te han dado, ¿no?, la silla que te han dado. Tienes la obligación de rendir cuenta de la administración que te dieron a tu cargo por intermedio del sistema contable. Otro de los aspectos que se tiene que considerar es que con fines de hacer las auditorías, ¿no?, y también el control externo posterior, no solo es auditoría, sino también aquel que ejerce el superior jerárquico, ¿no? El superior jerárquico son los jefes, digamos, de los dependientes, ¿no? Los que estén sujetos a control gubernamental deben enviar sus contratos y la documentación sustentatoria. Todas aquellas entidades públicas deben hacer necesariamente esos aspectos. El inciso E nos habla de que dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y autonomía financiera debe entregar obligatoriamente al ente que ejerce tuición sobre ella y a la Contaduría General del Estado y pondrá a disposición de la Contraloría los estados financieros. Esto ha cambiado de alguna manera, así como a letra muerta se entiende ya, porque todos entendían de que tenían 3 meses de plazo para hacer sus estados financieros, esta parte, ¿no?, sus estados financieros de la gestión anterior, y eso no es así. El plazo ya ha fenecido el 28 de febrero, porque ustedes saben que también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de su Departamento de Contaduría General del Estado, debe entregar en esta misma condición la contabilidad del país, los estados financieros del país,
Y para hacer los estados financieros del país, no necesita, pues, no es una cuestión de así como de las entidades el día a día. Lo prepara, lo consolida y debe entregar al órgano legislativo para su consideración y aprobación, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿no?, lo que ha definido el órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es que todas las entidades le envíen a la Contaduría General del Estado sus estados financieros, auditados, ¿no? Y esta partecita también que me estaba olvidando. Aquí dice, y el informe del auditor interno. ¿Qué informe del auditor interno se emite respecto a los estados financieros? Se llama informe sobre la confiabilidad de los estados financieros. Y esa confiabilidad, en otras palabras, es una auditoría financiera. Y esa auditoría financiera hay que terminarlo al 28 de febrero, igual, ¿no? O sea, los contadores que han cumplido no han tenido carnavales, en otras palabras, ¿no? Para entregar el día lunes, que por el feriado se debía extender al día de ayer miércoles, ¿no? Pero no es que porque te hayan extendido, tu trabajo te lo han hecho solito, ¿no? Necesariamente había que elaborarlo. Entonces, ni el auditor ni todos los contadores han descansado hasta ahora. Seguramente ahora recién van a decir, ya pasar carnavales, voy a sacar vacaciones para tentaciones, ¿no? No hay otro. Entonces, esa es la regulación que se tiene, ¿de acuerdo? Se refiere a ello, el informe del auditor interno. En el inciso F define que la máxima autoridad colegiada, que son los consejos, ¿no?, la asamblea departamental, el consejo municipal, el honorable consejo universitario, ¿no?, en las entidades que hay, deben responder ante la Contraloría General del Estado por respetar a los auditores internos que ejercen una tarea independiente. Y además estas de la unidad de auditoría interna también se comprometen a ser totalmente imparciales como profesionales en su trabajo, ¿no? Finalmente, este artículo menciona que las unidades jurídicas de cada entidad son los responsables del cumplimiento de la defensa de los intereses del Estado, porque cada entidad pública son ya parte del Estado y deben ser defendidas por estas unidades. Para ello deben hacer sus informes también periódicos a la Contraloría sobre el estado de sus procesos, ¿no?, ya sea administrativos, penales, civiles, y el requerimiento de pago a los deudores que haya sido realizado por estos, ¿no? Bueno, hasta acá hemos ido viendo algunos elementos. Mira, hubiera sido interesante que si ya ustedes se hubieran leído, hubiéramos tenido mayor alcance en cuanto a la lectura se refiere, ¿no? Pero como tenemos un poquito de 10 minutos más, podemos abarcar este capítulo 5 más, ¿no? Aunque es un poquito largo, ¿no? No larguísimo. Pero bueno, podemos ir viendo algunos elementos. La responsabilidad por la función pública es algo establecido como adicional en la Ley 78, porque hasta ahí, hace rato todo era gestión, todo era la parte de lo que es hacer en una institución pública. Pero esta parte también refiere de que si no les pones algunos límites a las personas hacen fiesta, ¿no? Como dicen, si el gato se fue, los ratones de fiesta, ¿no? Igual. Entonces también la ley define la responsabilidad por la función pública y les asigna a cada trabajador que se llama servidor público y les dice que deben responder por las funciones que ejercen, los deberes que se les ha dado y las atribuciones que han sido asignadas. Y en función a eso, el funcionario debe responder de manera administrativa, ejecutiva, civil y penal en función a lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Entonces, por todo aquello que es la acción u omisión, el servidor público es responsable. Nos corresponderá a nosotros como auditores gubernamentales determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, más no castigar, que eso depende a otra jurisdicción. Otro de los elementos
el principio de la Constitución. Se presume la licitud de las operaciones mientras no se compruebe lo contrario, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que también prevalecer, no directamente culpar al servidor público diciendo que es un corrupto si no lo comprobamos o demostramos, ¿no? Si lo hemos comprobado o demostrado, ahí sí se puede decir. También la palabra servidor público, ¿no?, que utiliza la ley desde la Constitución Política del Estado, se refiere sin distinción de jerarquía al presidente de la República, a los ministros, funcionarios o cualquier otra persona que preste servicios en relación de dependencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo les digo un ejemplo típico que siempre yo he tenido, ¿no? En la universidad no nos gusta manejar, ¿no? Yo no soy servidor público, dice, no, yo soy administrativo, yo soy docente porque no pertenezco a la ley del funcionario público. No es así. El término de servidor público se refiere prácticamente a todos, como les estoy diciendo, desde el presidente hasta el último portero en una entidad pública. Y no tiene por qué uno molestarse por ello, porque prácticamente esa es la denominación constitucional que se tiene. Además, los términos de autoridad y ejecutivo, ¿no?, se utilizan en este caso en toda la Ley 1178 y sus reglamentos como sinónimos. O sea, no nos vamos a referir a esta autoridad, este ejecutivo, como si fueran dos personas distintas, sino para mencionar a la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, nos referimos como autoridad o ejecutivo, así definida por este artículo 28 de la ley número 1178, ¿no? Es muy importante conocer ese elemento. El artículo 29, después de haber definido los elementos anteriores, ya define cuándo uno puede tener responsabilidad administrativa, cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo. Así se resume. Las normas de conducta, también esto se determina para castigarlo a través de un proceso interno. La responsabilidad ejecutiva solamente puede ser asignada a la autoridad o ejecutivo, que no rinda cuentas al que refiere lo definido en el artículo 27, inciso C, ¿no?, en la parte del D también, ¿no?, y también por la parte del artículo 1, inciso C, en las finalidades, ¿ya? Todos esos elementos más D, E o F establecidos en el artículo 27 determinan la responsabilidad ejecutiva, ¿ya? La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión que causa el servidor público personas particulares, ya sean naturales o jurídicas, como daño al Estado valuable en dinero, ¿no?, o lo que haya hecho, lo que haya dejado de hacer, haya causado daño valuable en dinero, se determina responsabilidad civil. Y para ello se definen elementos específicos de responsabilidad. Es corresponsable el superior jerárquico cuando haya autorizado ese uso indebido de bienes, servicios, recursos del Estado, ¿no? Caso contrario, solamente la persona es responsable. Pero si ha autorizado esta autoridad, obviamente se hace corresponsable. También se habla de lo que es la responsabilidad civil de otras personas que no siendo servidores públicos, o sea, nos referimos a una empresa constructora, por ejemplo, se beneficien indebidamente con recursos públicos o fueran causantes ellos del daño al patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, acá nos referimos de que no solamente funcionarios públicos son susceptibles de la responsabilidad administrativa, sino también los particulares. Cuando dos o más, aunque aquí dice varias personas, ¿no?, cuando dos o más son responsables del mismo acto, del mismo hecho, porque se le han sacado un cheque firmando los dos, ¿no?, son solidariamente responsables. La solidaridad implica de que tengan que ser responsables ambos de lo que es específicamente, uno, la parte de lo que es la apropiación o la disposición de esos recursos. Y mientras ninguno pague el monto,
hasta el último centavo sigue siendo solidario. A veces uno lo entiende, ¿no? Si somos solidarios por 1000, ya, vos pagás 500, yo 500. Y uno viene y dice, yo he pagado ya mi parte, 500, el otro es el que no ha pagado. A mí, sálveme de esta responsabilidad. No, sigue siendo solidario por esos 500 más, pero nos hemos puesto de acuerdo que nos interesa, sigue siendo solidario hasta el último peso. Que te hayas puesto, ambos deberían venir, es decir, aquí están los 1000 pagados, listo, los dos ya no somos responsables, ¿no? Entonces, a eso se refiere la solidaridad, ¿no? En la parte de lo que es el 32, 33, vamos a continuar el día de mañana con la parte de lo que es la lectura. Y en la lectura de las que no se van a salvar y que va a seguir en la parte de las preguntas, está el Decreto Supremo 23215, ¿no? Y el 23318-A, ¿no? Ambos tienen que ser leídos, pero leídos, ¿ya? Voy a ir preguntando cualquier parte y clarito uno se da cuenta si ha leído. No quiero leído más o menos. El que no ha leído me respondes para no perder tiempo igualito. Decir, no, licenciado, no he leído, me ha valido, listo, ¿no? Más hidalgo, para no estar ahí perdiendo el tiempo. ¿Okay? Si han leído, muy bien, que sería excelente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto vamos a concluir el día de hoy. Mañana nos vemos en nuestras clases para continuar con la parte de la ley número 1178. Pero ojo, la lectura ya es para mañana, ¿no? No es para la otra semana, de esos dos reglamentos, ¿ya? Sí o sí tienen que leer. ¿Entendido? Eneida Gutiérrez. Sí, licenciado, está entendido. Seguro, porque estás protestando, Clarita. ¿Qué No, va a decir? A licenciado. mí no me gusta leer, has dicho. No, licenciado. Bueno, tengan buen provecho, buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado.